Muy buenas noches. Creo que ya estamos todos listos para nuestras conversaciones en familia sobre lectura fácil. Entonces aprovecho para darle la bienvenida a todas las personas que están conectadas, a todos aquellos interesados en la lectura fácil y en cómo la lectura fácil puede entrar a nuestras familias. Doy la bienvenida a nuestras invitadas. En nombre de APC y Trata de Letras, doy la bienvenida tanto a las invitadas como a los participantes. Y les cuento que esta es la primera de un ciclo de 4 charlas en las cuales vamos a conversar informalmente sobre lo que es la lectura fácil. Hoy lo tenemos en familia y vamos a tener una conversación muy familiar. Entonces, empecemos con la presentación de las invitadas. Yo quiero que ellas mismas nos vayan contando. Fabiola, se te olvidó prender la cámara. Entonces, mientras Fabiola va prendiendo la cámara, no, le vamos... no me permitía prenderla. Así es la tecnología. Cuando está uno al aire, fallan todas las cosas que no habíamos pensado que podían fallar. Bueno, entonces les decía que vamos a presentar a nuestras invitadas del día de hoy. Empecemos por Fernanda García. Cuéntanos, ¿quién eres tú? Buenas noches para todos. Pues mi nombre es María Fernanda García, soy terapeuta ocupacional. Pues llevo bastante tiempo ejerciendo la profesión, pero en este momento estoy de cuidadora de una hermana que tiene discapacidad cognitiva o intelectual. Bueno, esa soy yo. Bueno, muchísimas gracias, Fernanda. Ahora, Margarita, por favor, cuéntanos. Hola, mi nombre es María Margarita Chaparro, soy administradora de empresas, tenía un restaurante vegetariano hasta antes del COVID y este es mi hermano, ven, acércate. Hermano mayor. El hermano Hola. mayor, Andrés. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué hay? ¿Cómo Hola. estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Chao. Chao. Listo, entonces conocimos a María Margarita y a su hermano. Y a Francisco. Francisco. Andrés Francisco, el hermano mayor. El hermano mayor, que todos son hermanos mayores aquí hoy, ¿no es cierto? Ustedes son mayúsculas. Muy bien. Fabiola, cuéntanos. Yo soy Fabiola García, soy abogada, estoy ahora en receso. Desde la pandemia todos quedamos quietos, así que soy la guardadora de mi hermano, es una personita con discapacidad cognitiva y bueno, la mayor parte de mi tiempo la dedico a eso, a él, a sus cosas, a tenerlo bien. Bueno, muchísimas gracias, Fabiola, muchísimas gracias a todas. Pues sí, hacemos énfasis en que aquí vamos a hablar de las personas que tienen discapacidad lectora por una u otra razón. El programa de la reunión, entonces, van a ser 4 momentos diferentes. Primero tendremos una corta presentación de las 2 asociaciones que están liderando el tema, APC, Asociación Palabras Claras, y Trata de Letras Editorial. Luego tendremos una charla, las invitadas nos contarán cuál ha sido la relación suya y la de sus familias con la lectura. Luego tendremos una segunda parte, que es donde nuestras invitadas nos contarán cuál ha sido la relación suya y de sus familias con la lectura fácil. Y luego tendremos una parte de conversación con el público. Entonces, las personas podrán, a través del chat, hacerles preguntas a nuestras invitadas. Entonces, empecemos por la presentación de la Asociación Palabras Claras y empiezo hablándoles un poco para los que hayan llegado tarde a la lectura fácil, que no tengan mucha claridad de qué es la lectura fácil, que la lectura fácil es una forma de expresar la información de manera sencilla y clara. Es un método, una metodología, una herramienta que hace la información más comprensible. Lo que es fácil de leer es fácil de comprender.
Aquí es bien importante que a veces uno lee y no comprende. Entonces, en lectura fácil tratamos de leer y de comprender. ¿A quién va dirigida la lectura fácil? Entonces, la lectura fácil está dirigida a todas las personas con dificultades de comprensión lectora, originadas por alguna discapacidad intelectual, por un trastorno del lenguaje o de la atención, o porque simplemente no tienen o perdieron el hábito de leer. ¿Por qué es necesaria la lectura fácil? No, que se me quedaron las llaves. Porque leer nos permite conocer otros pensamientos e imaginar otros mundos. Entonces, fíjense que aquí vemos que esa lectura tiene que ver con pensamientos de otras personas y con pensamientos propios. Entonces, entendemos o podemos conversar con otras personas a través de la lectura, o también podemos imaginar mundos diferentes simplemente movidos por algo que encontramos en la lectura. También porque leer es un derecho fundamental al que todo el mundo debe tener acceso. ¿Qué es la Asociación Palabras Claras entonces? Nuestra asociación es una asociación que busca fomentar la lectura, simplemente lectura, hay que fomentarla, elaborar textos en lectura fácil, en la metodología de lectura fácil, formar creadores y adaptadores de textos en lectura fácil, ya que una de las dificultades grandes es que no tenemos mucho material en lectura fácil. Tenemos en el país que escribir y que adaptar. Y también tenemos otro tema que es investigar temas relacionados con lectura fácil, que es como la parte académica, la parte en que le metemos un poquito también de nuestra ingeniería, porque en la asociación hay un poco de ingeniería, entonces estamos haciendo software para analizar la lecturabilidad de textos, pero bueno, algún otro día hablaremos de eso. Relacionado con esto de formar creadores y adaptadores de textos en lectura fácil, les comentamos de una vez que la asociación va a tener un curso virtual. Yo creo que lo inauguraremos en enero del año entrante. Haremos como nuestro primer grupo de personas que entren al curso totalmente virtual. Lo estamos desarrollando pues con todas las tecnologías de la virtualidad y les estaremos contando en este tiempo acerca de ese curso. También les queremos contar de que ya nosotros en nuestra asociación sacó un libro, Amores y Mujeres de la Independencia, cuyo autor es Soledad Acosta de Samper, cuya autora es Soledad Acosta de Samper, y fue adaptado por Margarita Mejía, que es miembro de APC, y la edición y producción estuvo a cargo de APC. No les cuento más de la asociación, nuestros datos de contacto los debieron ver en nuestra pantalla al iniciar la charla y también las verán al finalizar la charla. Pues ahora le doy paso a Alexander Melgarejo, que nos hablará un rato sobre qué trata de letras editoriales. Alexander, tienes la palabra. Gracias. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Bueno, muy buenas noches a todas las personas que están conectadas hasta ahora en este Facebook Live. Aquí con este frío que está haciendo por acá en Bogotá, pero muy chévere porque podemos compartir en familia este tema que es tan importante y tan relevante, digamos, para la democratización de la lectura y de los libros en general y del lenguaje y de la estética y del conocimiento, por supuesto. Bueno, nosotros en Trata de Letras somos una agencia, en el momento somos una agencia de servicios editoriales que con el tiempo aspira a convertirse en una editorial que configure un catálogo muy sólido y coherente, ¿cierto? Que sea la oferta al público lector. Y dentro de ese catálogo y dentro de una de las líneas que nosotros queremos trabajar está esta alianza que hemos hecho con APC, con la Asociación Palabras Claras, para difundir la metodología de la lectura fácil y para difundir los textos que han sido adaptados, ya hablaremos de eso más adelante, a lectura fácil, la clave de lectura fácil. Entonces, pues digamos, nosotros estamos acá precisamente participando porque nos interesa, digamos, aportar al tema de la democratización de la lectura y a difundir
este tipo de iniciativas que nos parecen valiosas y que es el perfil que queremos darle a nuestra editorial. Entonces, no siendo más ya mi presentación y la formalidad, entonces creo que empezamos con nuestras invitadas. Bueno, Alexander, muchas gracias. Entonces, damos paso a nuestro primer espacio de preguntas con las invitadas, donde vamos a hablar de lectura. Y voy entonces a leer una frasecita de Mia Couto, un autor africano que escribió el libro Trilogía de Mozambique. Y hablas sobre la lectura así. Dice, parecen dibujos, pero dentro de las letras están las voces. Cada página es una caja infinita de voces. Bien, entonces nos ambientamos con la lectura y entonces para iniciar la conversación, hablemos de las experiencias suyas y de su familia con la lectura. A algunos los padres les leían cuentos antes de dormir, a otros durante las comidas, otros tenían hermanos que estudiaban en voz alta. Todos tuvimos un profesor intenso que nos obligaba a leer libros, unos interesantes, otros aburridos. Un buen recurso para acercarse a alguien de otro sexo era regalarle un libro o invitarlo a que lo leyeran juntos. En la edad universitaria se formaban grupos de amigos lectores que intercambiaban libros o los prestaban en las bibliotecas y hacían tertulias. Pero no todo era positivo con respecto a la lectura. A veces en el colegio se burlaban de nosotros cuando leíamos. No faltaba el profesor regañón que nos hacía sentir mal por nuestra forma de leer o que nos hacía perder la asignatura por no haber hecho un buen resumen de algún libro aburrido. De una u otra manera, estas experiencias marcaron nuestro interés por la lectura. Entonces, ahora sí, coméntenos, por favor, cuáles fueron sus experiencias positivas y negativas con respecto a la lectura en el caso de ustedes y en el caso de sus familias. Entonces, como habíamos dicho, tenemos aquí en la primera ventana a María, o tengo yo en la primera ventana a María Margarita. Te doy la palabra a María Margarita para que inicies. A ver, mis papás leían, sí, pero creo que el colegio fue muy fuerte en la lectura y es una cosa que le agradezco muchísimo. Entonces, sí, la lectura para mí siempre fue muy importante y también ha sido como un refugio y un lugar de encuentro de mil voces, como decía la cita del escritor africano. Muy bonito. Gracias, Margarita. Fernanda. Bueno, pues el encuentro con la lectura en la casa siempre hubo, mi papá y mi mamá fueron muy lectores, algunas hermanas también, y pues yo no fui tan lectora, pero sí, algunos, pues siempre hay una preferencia para leer, ¿no? Siempre algunos preferimos algunos textos y otros no. Pero sí en la casa siempre hubo un aire de lectura. Y ese fue pues el acercamiento a la lectura. Gracias, Fernanda. Fabiola. Bueno, en el caso mío sí tuve una relación más bien como desafortunada con la lectura. Mi padre era un gran lector, pero nos dejó siendo muy pequeñitos. Y en la casa la mami no se interesó mucho por el tema, ni por guiarnos, ni por apoyarnos, ni por incentivarnos en ese sentido, sino lo que nos fue tocando en el colegio y en la universidad. Entonces, sí, yo pienso que en el caso mío fue muy desafortunada. Bueno, pero por ejemplo en el colegio, ¿qué pensaban ustedes de todos los libros que los ponían a leer? ¿Sí les gustaba, les disgustaba? ¿Ayudó en algo o no ayudó en algo a su afición por la lectura y a la de sus hermanos? Porque a veces hablamos de que nosotros no leíamos, pero yo tenía un hermano tal que leía un montón, ¿no es cierto? Entonces, un poquito, ¿cómo los afectó eso del colegio? ¿O qué fue lo que les picó la lectura? Porque creo que las tres en estos momentos leen, no son las superlectoras parece, pero sí tienen gusto por la lectura. Entonces, ¿qué fue lo que más las movió hacia allá?
Yo tengo una anécdota. Yo estudiaba en colegio de monjas y entonces hacían retiros espirituales una vez al año y eso era pues la lectura de la vida de los santos y todas esas cosas. Y pues a mí la vida de los santos, así como que la vida de los santos no me impactaba mucho. Y por esos días me prestaron un libro que recuerdo que se llamaba Los cuentos que mi madre nunca me contó, de Alfred Hitchcock. Wow. Me lo comía. Me tocó coger un pedazo de papel periódico y forrar el libro para que no se vieran las tapas, ¿sí? Que se trataba de un libro de Alfred Hitchcock y no de la vida de un santo. Entonces eso fue muy gracioso. Me descubrieron al final, ¿no? Me descubrieron. Y te fuiste pegando en la lectura con Alfred Hitchcock. Sí, eran, pero más Buen así comienzo. como picardía, como una maldad, ¿no? Bueno, en mi colegio afortunadamente fue muy diverso. Había los típicos profesores de la Ilíada, la Odisea, la María, la Vorágine, y también tuve un profesor que siempre llevaré en mi corazón, que era Pacho, y él sí nos proponía como cosas súper interesantes. Y desde los 12, 13 años me aficioné fuertemente a la lectura, me encanta. Yo creo que sí, a mí también me pusieron muchos libros como la Odisea, que no me gustaba para nada, la Ilíada menos, pero de pronto con el transcurrir de los años uno va escogiendo el gusto a la lectura, o las aventuras y eso. Y de pronto en el momento que uno también estudia, pues los libros relacionados con lo que uno estudia, pues es de agrado y los lee, ¿no? Entonces creo que ahí sí, pero en el colegio realmente no era que nos inculcaran tanto la lectura, eran los resúmenes, canzones, para tal fecha tenía que leerse el libro y eso era un poco como estresante y un poco como que no le mostraba a uno mucho interés. Entonces, pero también veía uno a los hermanos leer. Por ejemplo, hay una hermana que leía mucho, pero pues tampoco era que me impulsara a leer lo que leía y eso. ¿Qué te hubiera gustado leer en esa edad? Ya viviéndolo desde este momento, ¿qué te hubiera gustado que te hubieran dado para leer en esos días? Bueno, de pronto como aventuras, como algo relacionado con la discapacidad, no que me la nombraran así como tan de frente, pero sí algo relacionado así. Ahorita hay muchos libros de autismo, por ejemplo, en forma de cuento o en forma de relatos muy buenos. Me hubiera gustado como ese tipo de lectura, pero pues ya, ya pasó esa etapa, pero igual sí el colegio tiene un poco de culpa que uno no se interese por la lectura. Claro, claro. O sea, lo ponen a uno a leer el Lazarillo de Tormes. Sí, sí. ¿Qué es eso, no es cierto? Uno no sabe ni qué es el Lazarillo ni qué es Tormes. No, realmente. La vida de la Odisea menos. Es que eso me acuerda mucho porque creo que perdí ese bimestre por la Ilíada y por la Odisea. Por eso me acuerda tanto y fue como traumática la cosa. ¿Y qué tal novelas como María? Ustedes que Pues, eran Ah, chicas no, románticas. no, pérdidas, no. Tremendo, Terrible, ¿no? sí, muy aburrido. Ya, yo creo que si tenemos profesores oyéndonos, creo que es un mensaje, ¿no? Que cuando pongan a los muchachos a leer algo, pues sea algo que les llame la atención, ¿no es cierto? Tratar como de discutir con ellos qué lecturas pueden hacer y no traer un libreto y ponerlos a leer lo que dice el libreto, ¿no es cierto? Porque, claro, Sería la gente chévere. no llega a la lectura. ¿Y qué tal cuando empezaron a tener novios? ¿Con los novios no leían? Que esa es una oportunidad muy chévere, muy agradable. no, pues en mi época no realmente, Fernando. Poco. No mucho. Estás No, hablando de los los míos muchachos de no nuestra fueron época, precisamente los que me incursionaron en la lectura, no. de ninguna manera. Para nada.
Bueno, No al se llegar a da. la No, universidad, ya de grandes más bien, ya los novios de ahora, porque los de antes. sí, la cosa va cambiando. De verdad, es Sí. algo interesante que a veces el hábito de la lectura le llega a uno un poquito tarde, ¿cierto? Porque a mí, por ejemplo, me llegó a los 40 años. Bueno, yo en el colegio y con mi novia leía, ¿sí? Pero no era que fuera el superlector. Pero ya más adelante me llegó. ¿A ustedes más o menos cuándo les picó más fuerte la lectura? No, a mí sí más bien. No, a mí siempre. Ay, Qué pena. sigue, Fernanda. No, también qué pena, Margarita. No, a mí sí me llegó un poco tarde realmente. Casi como Fernando. No, Entonces pero no te ha sí, llegado. no, pero sí creo que en los colegios deben fomentar más como los intereses de los alumnos para la lectura, de qué lectura les interesa para leer. Creo que es un buen camino para que le cojan amor a la lectura. Es el interés de la persona para leer. ¿Qué Hablando de tipo? Fernanda, me pasa algo muy particular. Cuando yo entro a una librería, yo siento que esa persona que atiende ahí debería ser una persona con un universo gigantesco para poder asesorarlo a uno, porque es como, ¿qué compro? Y es como en el cine, como que uno ubica cuál es la línea que le gusta y para mí no es tan fácil llegar a una librería y decir, listo, o he tenido fiascos grandes. Hay una escritora africana que me encanta que tiene un nombre chihuahua, no me sé el nombre. Y me leí 3 libros fantásticos y compré 2 y que yo decía, ¿en serio es la misma persona? No. Entonces, no, yo siempre he tenido ese hábito y muy reforzado cuando uno vive fuera de su país, cuando uno está solo, es como, uy, eso es el salvavidas total para no sentirse perdido en el océano. ¿Y la universidad qué tal? Lectura y Es que universidad. me dio risa cuando Fernanda dijo, claro, uno lee los textos, para mí esos no cuentan, eso no es lectura, eso es estudio. Entonces, No, no claro, tanto. yo leía en la universidad mis libros de texto, pero eso es como decir que un pececito es una mascota, no, eso no cuenta. No sé. Para mí Oh, cuenta mucho. sí, eso es muy difícil. Y en este momento también cuenta mucho leer referentes a lo que se está haciendo, ¿no? A lo que uno hace. Hay No, cosas. claro, claro. Sí, Es que sí, para mí la lectura es como el ocio y ese que tú dices es el estudio. Entonces, es por eso que para mí son como 2 caminos distintos. Uy, pero en la universidad sí hay unos cursos interesantísimos de, ¿cómo le decían en los, no me acuerdo, cultura contemporánea, no sé, pero lo que ponían a leer era fantástico. A mí me encantó. ujú. Bueno, y ahora, sin adentrarnos todavía en el tema de lectura fácil, ¿cómo ha sido la relación de sus hermanos con dificultades lectoras, con la lectura? Bueno, los que tienen dificultades y los que no, como para que hagamos un poquito la comparación entre los que tienen las dificultades y los que no las tienen, a ver cómo la familia, el colegio los fue influyendo a ellos, o cómo fue el asunto. ¿Quién va? Fabiola. Bueno, con Richita, mi hermano, el hermano que tengo con discapacidad cognitiva, él en el colegio definitivamente no lograron que él pudiese leer, no fue posible. Entonces una tía, una hermana de mi papá, le dijo que ella le enseñaba, que se lo llevara para allá y se lo llevaron con maletita y todo, con ropa y todo, y allá estuvo con ella 2 años. Y la paciencia de esta mujer le enseñó a leer, a escribir, le enseñó muchas cosas más, pero lo más importante para él fue leer y escribir, ¿sí? Él estuvo hace poco en un programa de compensar que se llama el programa Enlaces, Sí. y la gran mayoría de sus compañeritos de enlaces no leían, no leen, no saben leer. Y a veces lo ponían a él a leerle a sus compañeros. Era muy gracioso, muy interesante verlo, porque pues su dificultad, porque de todas maneras no es que lea, pues, el gran lector,
lee muy lento y a veces pues por la lentitud le cuesta unir las ideas, ¿sí? Y encadenarlas, pero era muy bonito verlo pues apoyando a sus compañeros y leyéndoles en alguna de las actividades que les hacían allí. Qué bonito. Bueno, Fernanda. como les decía antes, pues tuve unos papás muy lectores y además mi mamá era pedagoga. Y pues Mm. le enseñó a mi hermana Adriana, a todas nos enseñó a leer, menos a otra hermana, pero Adriana incluida también enseñó. Creo que tuvo demasiada paciencia y logró que mi hermana leyera en el momento que era acorde a su edad. Entonces mi hermana pues lee bien. ¿Y Y le hoy gusta leer? ¿Sí le gusta leer o no mucho? más o menos. Ay, se congeló. Sí, de pronto con las tareas que le ponen en el taller, pues lee. Ahorita está que 10 minutos diarios tienen que leer. A veces lo hace y a veces no. Pero de pronto también puede ser por el tipo de texto. Se le facilita más el tipo de texto que sea un cuento cortico, con letra grande y con un texto que sea fácil de comprender. Ya. Y eso. Margarita. Pues si yo reconstruyo, yo no sé cómo hizo mi hermano para aprender a leer. Creo que es un milagro, porque a él le correspondió una escolaridad muy dura en un momento en que nadie reconocía en Colombia que era el autismo y no había un trato adecuado ni una orientación, y él sabe leer, o sea, Dios existe, no sé. Y él, por alguna razón, se involucró muy fuertemente con grupos cristianos, entonces mi hermano es un lector ávido de Biblia y se la sabe toda y la recita y, o sea, él lee bien, lastimosamente no literatura como en general, sino él es muy enfocado a la Biblia. Y lee en voz alta, entonces también. Se le facilita, tiene. Cuando estamos reunidos, que a veces que leemos cosas como por turnos o algo, él también puede leer en voz alta, obviamente no a un nivel sobresaliente, pero lee bastante bien. Sí, porque no es muy común. No, no, es que él es una rayita mínima, como muy fronterizo el caso de mi hermano. Creo que los tres son personas que están como muy al límite, ¿no? Sí. Que casi que no tienen dificultad, pero se les nota No, el gusto. pero sí, es como una cosita, sí, o sea, leer y escribir, sí, ya adentrarse más en la escolaridad ya era mucho más complejo. Bueno, para terminar en esta primera parte, una preguntita muy rápida. ¿Qué temas les interesan a ellos? ¿Ustedes les han oído decir que quisieran leer sobre algún tema especial? Un tipo de libro, un tema especial. Pueden ser libros para aprender a hacer cosas, libros de labores o un poquito de cuentos o relacionándolo con películas de televisión o cosas de ese estilo. ¿Qué dicen ellos que les gustaría leer? Adriana lo que más le gusta leer son cuentos. Incluso aquí tiene una biblioteca pues con cuentos y eso es lo que más lee, que se le facilita mucho más la comprensión, claro. Y siempre escoge, cuando hay lectura, siempre escoge qué leer y es cuentos. Eso es, siempre es cuento. No, mi hermano tiene un rayón místico impresionante. A él todo lo espiritual, no sé, y no importa el nivel de complejidad, creo que no, creería que no comprende a profundidad, pero ese es su tema. ¿Y Richie? Richie en una época tuvo una tendencia terrible por las historietas estas de los pistoleros del oeste, esas cosas, ¿sí? Pero ya le pasó, ya no lo tiene, pero tuvo una época que él quería leer las historias esas de los pistoleros del oeste y nosotros, eso es muy extraño, pero bueno, le gustaba. Claro, claro, era lo que le gustaba. Pero ¿sí hacía el esfuerzo de leer o se centraba más en las figuras, en la parte de ilustración?
Sí, ¿Qué lo opinas? leía, lo leía. Sí, lo leía. Sí, lo leía. Ya. Sí. Bueno, Claro, muy interesante. Sí, María. claro que es muy importante tener las ilustraciones más la parte de lectura como tal. Les hace comprender mejor el texto. Y creo que la lectura fácil se trata de eso también, tener mucha ilustración, además del texto traducido en lectura fácil. Y sí es muy importante que haya ilustraciones. Por eso quizás el interés de Adriana, por ejemplo, que leer cuentos, porque hay mucha ilustración. Mm. Claro. Cuando tú hablas de cuentos, ¿qué temas son los cuentos? Como más cuentos tiernos, como del conejo peludo, esa parte le gusta mucho de animales, por ejemplo. ¿Y temas infantiles o temas ya para adultos también? Bueno, hablar para adultos es que no sean infantiles. Todo buena asociación. Son más cuentos más fáciles de entender y los cuentos más fáciles de entender son los que se le cuentan a los niños, ¿sí? Como los de La Torre de Papel, de la editorial de La Torre de Papel, y esos son los que lee Adriana. Ya, ya. Entonces, que no haya mucha complejidad en el texto. Básicamente sería eso Sí, lo que le para estaría buscando. sí, sí. Bueno, muchísimas gracias por esta primera fase de nuestra charla. Entonces, ahora le doy la palabra a Alexander para que charle, converse con ustedes acerca de la lectura fácil. Alexander, tienes la Vale, palabra. muchas gracias, Fernando. Bueno, pues muy interesante escuchar esas historias, digamos, de esa relación que han tenido ustedes con la lectura primero y luego con las personas que están a su cargo en ese espacio, ¿no? Que es tan importante como el de la lectura. Yo quisiera, bueno, entramos, digamos, al tema central, al tema medular de este encuentro, y es la lectura fácil, esta metodología que se emplea para adaptar textos de diferentes temas, bien sean literarios o de conocimiento general, a un lenguaje claro y asequible a todas las personas y por supuesto a las personas que presentan dificultades lectoras. En esta metodología, digamos, se contempla sobre todo la importancia que tiene el acceso a la lectura de todas las personas, tengan o no dificultades lectoras. Entonces, en ese terreno, digamos, para entrar ya como que ustedes nos cuenten qué experiencias tienen, yo quiero empezar por preguntarles, ahorita ustedes hablaban de cómo ustedes, cómo las personas que están a su cargo abren un espacio para la lectura, ¿no? Y la pregunta es sencilla, ¿ustedes han construido algún tipo, digamos, de ritual, así como cuando uno se enfrenta a la lectura con un libro que tiene como una especie de ritual, digamos, uno se encierra o apaga la luz y pone una vela o lo que sea? ¿Ustedes tienen algún tipo de ritual, algún tipo de hábito lector o han construido ese hábito lector con las personas que están a su cargo? Pues con Adriana siempre es en un sitio donde no haya mucho ruido, por ejemplo, porque la concentración y la atención de ellos es un poco dispersa. Entonces se hace en un sitio donde haya silencio y no haya muchos distractores a su alrededor para que su comprensión sea mejor y su concentración igual. Entonces sí tiene que ser un sitio ordenado, con buena luz y que sea en silencio. Ok. ¿Fabiola? Y yo diría lo mismo, que llevarlo a leer es un poquito complicado, ¿no? Él no tiene la costumbre, pero igual hay como que llevarlo a un lugar donde esté solito, donde no tenga ningún tipo de... Es que se dispersan con una facilidad impresionante. Yo tengo un mea culpa gigante. Yo no tengo hábitos
No, bueno, mi hermano es muy independiente, él tiene su casa aparte, yo no vivía con él, mi mamá vive en una casa, mi hermano vive en una casa a 50 metros, entonces eso crea una independencia muy grande. Creería que mi hermano sí lee por su mutuo propio bastante Biblia, como les decía, o lecturas como místicas, pero no tenemos un hábito familiar en que compartamos eso, no, o sea, mi mamá lee por su lado cuando ella quiere, yo leo por mi lado, mi hermano lee por su lado. Hay un mea culpa de construcción familiar. Ok, perfecto. Y digamos que dentro de ese espacio, dentro de ese ritual, digamos, o dentro de ese espacio que es complejo construir y tal, pero ustedes sienten que tienen las herramientas, digamos, de contenidos y el tipo de contenidos que ustedes manejan están hechos, digamos, para este tipo de personas, es decir, para personas que presentan dificultades lectoras. Y de paso, si han tenido algún tipo de contacto con la lectura fácil o con los libros escritos en lectura fácil. Bueno, eh, pues realmente libros de lectura fácil aquí en Colombia no hay, es solamente el que tradujo en la asociación. Y por eso quizás las personas con discapacidad y con dificultad lectora escogen textos muy fáciles como la lectura de cuentos, por ejemplo. Entonces, creería que es muy importante hacer textos de lectura fácil como acorde a la edad de la persona que tenga dificultad lectora. Además de eso, pues también he tenido contacto con la lectura fácil, pues traduje en lectura fácil los derechos de las personas con discapacidad, con Margarita, que está en la asociación, y con otro equipo, pues con más personas. Y creo que sí es muy importante la lectura fácil. Para mí es una herramienta muy útil para las personas con dificultad lectora. Y no solamente para las personas con dificultad lectora, para cualquiera de nosotros es muy bonito y muy chévere leer ese tipo de textos, porque es en un lenguaje común, es en un lenguaje muy entendible y además, como les decía, las ilustraciones son muy importantes en el contexto, en el texto de lectura fácil. Yo tuve un acercamiento personal a la lectura fácil que me pareció fantástico y es aprendiendo idiomas extranjeros. Para mí fue clave, además es como súper motivador porque uno coge un libro y de repente entiende y uno, uy, ¿cómo hablo en este idioma? Y puede que no, ni idea, pero uno lo entiende, entonces se siente como, ay, tan bonito. Mi hermano no creería, él por su particularidad, en cambio, siente una resistencia muy grande a que lo traten como niño. Él es un adulto y él no quiere que nadie le dé un cuento de niños porque él no es un niño. Entonces, él tiene una situación, es bien particular. Gracias. Fabiola, cuéntanos. Richitar tuvo le prestó un libro de lectura fácil y al principio fue como muy empujadito, como, sí, haciéndole mucha fuerza, pero finalmente se encarretó y cada vez que lo encontraba uno por ahí, uno se tropezaba con él. Él quería empezar a contarle y esto y lo otro y lo otro y lo otro. Yo creo que él se impactó mucho con eso por el hecho de que fuera tan fácil entender el texto y lo que le estaba diciendo y cómo se podía imaginar todo lo que estaba sucediendo. Yo creo que estuvo muy contento de leer este libro. Claro, qué maravilla. Es que la lectura siempre nos lleva como a otros mundos y sobre todo pues cuando podemos acceder a un lenguaje, como decía María Margarita, a un lenguaje sencillo, digamos, especialmente para las personas que tienen dificultad lectora, pues es una puerta, ¿no? Que se abre Claro. y que permite, ¿no? Ese acceso que todos queremos hacia la lectura. Y otra pregunta con respecto también a las personas que están bajo su cuidado. Y ustedes han conocido o conocen espacios
talleres o espacios en bibliotecas o en donde las personas con dificultad lectora puedan ir o se puedan acercar a la lectura en grupo, digamos, a la lectura colectiva de textos, digamos, y utilizando herramientas diversas como la lectura fácil? ¿Conocen algún tipo de espacio o alguna vez han participado en él? Tengo entendido que la Biblioteca Virgilio Barco tiene un espacio para la lectura. No estoy muy enterada si también tiene textos de lectura fácil para eso, pero creo que tiene club de lectura. Pero no sé si para adultos, creo que es para niños. Y no sé si Es para niños. estando para personas con discapacidad, no sé. Ok, ok. Fundan Lectura tiene mucho, pero es para niños, no Sí. lo veo para adultos. Y Fabiola, ¿tú conoces algún espacio en donde exista, No, digamos, no, para... realmente no conozco de ninguno. Sería bien interesante, ¿no? Ujú. Porque en el caso de Richie, él está muy enfocado al arte. Él quiere siempre pintar, él quiere dibujar, el color, a él, pero si encontráramos de pronto algo que combinara la lectura y el dibujo, o la lectura con el color, no sé, algún tipo de unión de estas dos cosas, yo creo que sería muy interesante y sería muy bueno para él. Y digamos, en esa misma línea, digamos, del trabajo de la lectura o de acercar a la lectura a las personas, digamos, que están bajo su cuidado, ¿qué herramientas creen? Ahorita Fabiola hablaba un poco acerca digamos, de lo plástico, ¿no? Del elemento plástico que que Fernanda también refería acerca de las imágenes en los libros, estos libros tipo libro álbum, digamos, que cuentan la historia y la refuerzan con imágenes. ¿Qué herramientas se les ocurren? ¿Qué herramientas les gustaría o pensarían ustedes de acuerdo a la experiencia que han tenido con sus hermanos que podrían apoyar ese ejercicio de la lectura? ¿Han pensado alguna vez, digamos, como en una herramienta que apoye ese ejercicio? A mí se me ocurre, ahora que les estaba diciendo esto, eh, como esos libros de colorear, de ponerles color, pero con temas más maduros, de alguna manera, ¿No? no sé cómo decirlo, para personas más adultas, De ¿no? acuerdo a la Que no edad, sean, claro. porque los hay, yo sé que esos los hay para niños, pero Uh-huh. son cuentitos de animalitos muy tiernos, ¿sí? Algo que tenga más contenido, más contundencia, ¿no? Un mensaje Uh-huh. más maduro. Ok. Como los 5 en Interesante. la caravana en dibujitos. Ajá. Ok. Sí. Ok. Porque eso sí ya Muy es como más de interesante. aventuras, de Ajá. explorar, sí. Uh-huh. Yo Ok. creo que de todas maneras la lectura fácil es una herramienta muy importante para la lectura y de pronto se podría combinar lo que dijo Fabiola, me parece muy válido y muy interesante que se combinara de pronto la lectura fácil más los libros de colorear, pero pues acorde a la edad adulta, porque Claro. se encuentra siempre es libros, cuentos para niños. Mm, mm. Y Adriana también es muy enfocada hacia la parte de colorear, más que dibujar, colorear mandalas, le gusta mucho la parte del colorear. Lo que decía Fabiola me llama mucho la atención y me parecería una muy buena herramienta. Qué interesante, ¿no? Pues todas estas, digamos, iniciativas, ideas que ustedes dan, porque, digamos, ustedes han tenido la experiencia real, concreta, en campo, digamos, de estar con personas con dificultad lectora y tratar de incentivar este hábito y de generar, digamos, un ritmo lector que es tan importante y sobre todo, digamos, pensando también pues en el placer de la lectura, en el disfrute de la lectura, en el puro juego de la lectura, ¿no? Porque muchas veces también como que se acomoda la cosa y se dirige mucho hacia el conocimiento, saber, pero uno a veces no sabe ni para qué sabe. Es decir, yo lo que creo es que sí puede, digamos, y lo que también la lectura fácil un poco busca es apoyar, digamos, ese proceso de encuentro con el placer de leer, por el placer, sencillamente por encontrar un espacio de disfrute pleno
a través del lenguaje y de las historias. Bueno, creo que por ahora es lo que quería saber. Muchísimas gracias y le doy paso a Fernando para que creo que empezamos con las preguntas de las personas que están conectadas a esta hora. Sí, señor. Entonces aquí empezamos con una primera pregunta y es, ¿a uno lo deberían llevar a pasear a las librerías, como a las bibliotecas, a aventurar? Y les complemento un poquito también, ¿han llevado a sus hermanos a la feria del libro? Entonces, ¿cómo es eso? O de pronto es un tema que normalmente no se trata, la lectura para ellos no lo tiene la familia o el colegio o en el ambiente. No, No es Andrés sí le importante. gusta ir a librerías especializadas de su tema. Y sí pide y se pone contento cuando uno le regala, mira, toma este que tú querías, porque empieza, ay, mamá, préstame plata, no sé qué tal. Pero él es muy enfocado, él tiene su tema. Pues Adriana va a veces a la Panamericana, pero no se interesa mucho en los libros de lectura, sino más en los libros de mandala para colorear, por ejemplo. Pero que se interese a ir a una biblioteca, no mucho. Exactamente le pasa a Richita, él todo lo que tenga que ver con color, sí, eso sí le interesa. Pero los libros como tal, solitos, no. Una pregunta, digamos, ¿ustedes creen que si se generara un espacio, digamos, dentro de las librerías y dentro de las bibliotecas y dentro de todos esos lugares, digamos, que pueden tener o destinar un espacio para la lectura para personas con dificultad lectora, ustedes estarían, digamos, eso les llamaría la atención? ¿Ustedes creen que a las personas que están bajo su cargo y cuidado les interesaría, por ejemplo, un espacio o asistir a un espacio en donde este tipo de iniciativas sean precisamente diseñadas para ellos? Pues yo creo que sí, si se ayuda a que le interese ese lugar, sí. Sí. De hecho, Adriana, en el taller se hizo unos clubes de lectura con la asociación, en el taller donde ella asiste, se hizo unos clubes de lectura y pues se veían muy interesados los muchachos. Creo que fue uno de los primeros talleres que hicieron con la asociación. Y yo participé en uno de ellos y me parece que ellos estuvieron muy interesados. Entonces, de pronto, si se les dice que hay un club de lectura en la biblioteca tal, muy seguramente se van a interesar. O en algún establecimiento, muy seguramente se van a interesar. Eso es lo mismo. Y los papás o los acompañantes muy seguramente nos sentiremos como contentos y animados de que creen esos espacios y los invitaremos a ir porque también para uno es como una ayuda. Fabiola, cuando Richie estaba en Compensar, ¿tuvo alguna relación con la lectura o allá no hubo nada de eso? No, porque como les contaba, la gran mayoría de sus compañeros de grupo no leían. Entonces, las actividades siempre estaban guiadas hacia otros temas, pero la lectura más bien pocongo, porque ellos, por eso me extraña oír a María Fernanda de María Margarita que sus hermanos leen, ¿sí? Pues el mío, gracias a Dios, también lee, pero no es lo corriente, no es lo normal que estos chicos lean, ¿sí? Es que yo creo que es muy difícil meter todo en una misma cesta. Las diferencias pueden llegar a ser abismales, los intereses. Cuando Fabiola dice a mi hermano le encanta pintar, yo, ay, a mí me encantaría que a mi hermano le encante pintar, pero a él no le importa, no le llama ni cinco la atención. Mi hermano cognitivamente tiene una capacidad. O sea, mi hermano presentó el ICFES, por Dios, ¿sí? Le fue, y no le fue tan mal, que fue la sorpresa de toda la familia. Entonces, él cognitivamente tiene una capacidad importante.
Y por ejemplo, a él esas cosas para él es agresivo. Alguna vez yo no sabía qué regalarle de cumpleaños y le regalé unas plastilinas moldeables súper chéveres y me miró y me dijo, yo no soy un niño, ¿por qué me regalas eso? Entonces es complejo. Entonces, claro, yo entiendo que ustedes buscan un segmento al cual dirigirse, me parece súper interesante, pero dentro de ese segmento hay una gama infinita. Ujú. María Margarita, perdóname, ¿tu hermano no tiene ninguna dificultad al leer en los libros de su tema? Sería que si alguien le escribe un libro de su tema en lectura fácil, ¿le llamaría la atención? ¿Tú qué opinas? Totalmente, totalmente. O sea, él se le mide a los libros que le llaman la atención. Siempre será un misterio para mí qué tanto alcanza a comprender, pero él los lee y le llaman la atención. Él está muy guiado a la espiritualidad. Entonces, si además fuera fácil de comprender, enganchado por siempre. Ajá. Aquí hay otra pregunta que llega por el chat y dice, ¿sus hermanos han tenido la oportunidad de leer novelas gráficas, que son un tipo de libros que hoy gustan mucho entre lectores juveniles? Si han tenido esa experiencia o ese acercamiento a la novela gráfica de alguna manera, digamos, y cómo hacer para que se interesen si no se han interesado en este tipo de textos. Pues mi hermano tenía, por ejemplo, toda la colección esta de Mafalda, ¿se acuerdan? Hace no sé cuántos años. Y le gustó la ley y chao. Ujú. Pero no es novela gráfica, estos son cómics, es Sí, distinto, son es como cómics. Ok. otro nivel, ¿sí? Ujú, Sí, pero es que no es fácil encontrar que lo enganche, no es fácil. ujú, ok. No, Adriana realmente nunca ha leído la novela gráfica. Nunca. Ujú, ok. No, Richie tampoco. Richie no ha tenido esa experiencia. Ok. Bueno, aquí nos hacen otra pregunta sobre algo que dijo Margarita. Dice, nunca había pensado en que la lectura fácil pudiera servir para aprender un nuevo idioma. Qué interesante punto de vista. ¿Tienes algún comentario Es que para no hacerle es a un esto? punto de vista, es una experiencia muy motivadora. Entonces, yo vivía en Suecia y yo trabajaba en inglés, entonces a mí el sueco, pues, y además uno puede perfectamente vivir en Suecia sin hablar sueco. Y cuando perdí el trabajo dije, brutos la policía, ¿qué voy a hacer? Entonces, entré a los cursos públicos de sueco y ellos acompañan todo con, por ejemplo, el periódico en lectura fácil. Y entonces uno lee qué está pasando en Suecia y entiende. Y yo, wow. Y leer novelitas, y ya no eran cuentos, eran novelas. Entonces eran 100 hojas en lectura fácil. Era muy motivador y es como pues una herramienta para fluir muchísimo aprendiendo un idioma nuevo. Qué bueno. ¿Tú no has leído ningún libro en lectura fácil aquí en Colombia? No, Sí, no, es que es lo difícil siento. encontrarlos. Ahora que hablábamos de Es las difícil. bibliotecas, en las bibliotecas no hay libros de lectura fácil, ¿cierto? Y aunque Ujú. hemos tenido unos contactos bastante cercanos con las bibliotecas, no ha sido posible de convencerlos de que hay que comprar libros en lectura fácil. Sí, Entonces, no tal es. vez nos hace falta más difusión, que la gente entienda qué es la lectura fácil, ¿cierto? Sí. Ahí me acuerdo de algún tema que yo quiero que ustedes lo comenten algo. ¿Cuál es la diferencia entre un resumen de un libro y un libro escrito en lectura fácil? ¿Qué creen ustedes que sea la diferencia? ¿O que el libro de lectura fácil es igual al resumen del libro? No, nada que ver. No, 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 no. Perdón, yo me salto. Pues lo digo por lo que yo tuve esa experiencia. Es simplemente un lenguaje mucho más sencillo, más concreto, que uno con un vocabulario muy limitado puede comprender perfectamente. Y es como una sintetización en eso sí, hay una sintetización de solo las ideas centrales. Entonces, muchas escenas no son necesarias, escenas descriptivas, minuciosas pueden salir, pero es sobre todo que el lenguaje es muy concreto con un vocabulario bastante reducido y eso lo hace súper sencillo.
Fernanda o Fabiola tienen algún comentario sobre esto. Estoy ¿Han usado los resúmenes de libros? totalmente de acuerdo con Margarita. Es que es un lenguaje demasiado fácil de comprender. Los resúmenes son resúmenes con el mismo lenguaje que está, por ejemplo, en la Odisea. Exacto. Sí. Sí, en cambio, la lectura fácil es un lenguaje muy, muy fácil de comprender y además está con la idea central de lo que se quiere. ¿Sí? No es tan detallado, pero sí es el hilo de lo que tiene que ser esa lectura. Se comprende totalmente lo que se está leyendo sin necesidad de ponerle tantas arandelas, digámosle así, hasta la idea principal. Es muy concreto lo que se dice, y por eso es tan fácil de comprender. Sí. Incluso al hacer los textos jurídicos, digámoslo así, es igual. Se tiene que llegar a una idea muy clara, sin tanta arandela, como la constitución política, digamos. Es llena de arandelas, pero al hacerlo en lectura fácil tiene que ser muy concreto con la misma idea y que la gente la pueda comprender. Es que yo pienso que los resúmenes están hechos para cumplir tareas. Sí, es verdad, Viola. Ese es su objetivo. El libro de lectura fácil está para pegarse, para leerlo con gusto, con pasión, con alegría. Digo yo, me parece a mí. De acuerdo, yo siento que ahí hay en eso que dice Fabiola, hay algo muy, muy interesante y es, digamos, a veces los libros y los resúmenes tienen una utilidad, ¿no? O sea, están hechos como con un objetivo muy claro que es usarlos, ¿no? Para algo. En cambio, mejor dicho, en ese sentido los resúmenes vienen siendo como un instrumento para algo, ¿no? El libro de lectura fácil, digamos, ese es el objetivo en sí mismo, ¿no? Disfrutarlo, leerlo y pues de paso desarrollar la capacidad lectora. Entonces, en esa misma línea yo quería preguntarles si además, digamos, de estos temas que hemos tocado, de los contenidos, ustedes conocen, por ejemplo, que en lectura fácil o aquí en la actualidad hay una serie de títulos que son obras clásicas, digamos, que han sido adaptadas a lectura fácil. Y quería saber si ustedes conocen algunos de esos textos. No, yo no para nada. Texto, no. Ok, bueno. No sé, Fernando, si tenemos más preguntas. Sí, no, pues siguiendo con este mismo tema, ¿a ustedes les gustaría, por ejemplo, Fernanda, ya no le pregunto por la Odisea porque me dijo que no quería leer? No quería saber nada de la Odisea. Pero ya la leyó en lectura fácil. No, ¿sabes cuándo me acerqué a la Odisea? Cuando hubo el conversatorio en la feria. Pero ni siquiera porque uno de los muchachos que trabajó con nosotros con dificultad lectora te contó todo el argumento de la Odisea. Pero por ejemplo, la Ilíada o el Quijote, que son libros que uno no leería, que le cuesta trabajo porque son muy largos y difíciles. A ustedes, si se los ofrecen en lectura fácil, ¿los escogerían el de lectura fácil o se esperarían a que les dieran ganas de leer el completo, el original? O el resumen. O el resumen, sí. Hay las tres opciones. Prefiero el de lectura fácil. Yo me leería el Quijote en lectura fácil. Sí. Yo no me leería ni en lectura fácil, perdón, pero ni el original ni en lectura fácil. Y no es por la longitud, es como porque esos temas no, o sea, yo me puedo leer el de los hombres que no amaban a las mujeres, tiene también 1000 hojas, y ese me lo leería sentada así, ¡brum! Pero el Quijote. Sí, es algo interesante, ¿no? Los clásicos, hay unos clásicos muy difíciles de leer. No, pero Margarita, yo creo que el Quijote vale la pena leerlo. No pensando en leerlo todo, sino decir, me voy a leer un capítulo
a ver si entiendo a la gente que dice que eso es tan bueno. Yo me No, leí es el verdad. primer tomo así. Yo empecé a leerlo así, empecé a leer un capítulo, luego el otro, luego el otro. ¿Sí? Bueno, la lectura tiene como dos aspectos, como dos objetivos principales. Uno es adquirir conocimientos y otro es disfrutar, pensar, que la imaginación vuele. ¿Será que uno estudiando logra entrar a la lectura y que ese estudio lo lleve hacia la segunda parte, que es ese volar, imaginarse, disfrutar? Pues depende que estudie, ¿no? A mí en administración un libro de texto nunca me iba a llevar al placer de la lectura del ocio. O sea, como que no. Y en derecho creo que tampoco. La verdad es que sí, en mi profesión hay muchas lecturas muy bonitas, por ejemplo, lo que les decía sobre el autismo, sobre el comportamiento de la persona con autismo, es supremamente interesante. El autismo es un tema muy interesante. Entonces, y hay unos libros muy buenos sobre eso. Entonces creo que sí lo llega a uno a interesar y a hacer volar su imaginación. ¿Sí? Y cuando uno ya está al frente de esa persona con autismo, pues claro, todo lo que ha leído, todo, así sea en forma de cuento, como lo describan en el libro, es muy interesante estar con esa persona ya ahí. Pero sí creo, a mí sí me lleva a la imaginación leer un libro de mi profesión. Claro, por el Para mí lo área en que que trabajas. existe como, Mm. para mí existe una división muy clara entre una lectura académica y una lectura de ocio. Sí, ¿Sí? claro. Mí, entonces, por ejemplo, un historiador tiene que leer todo el tiempo y hay crónicas interesantísimas y no sé qué, que inclusive pueden ser cosas más literarias que académicas, pero igual para mí ese sigue siendo un ejercicio académico. Y está también como la lectura de literatura como tal, no sé, para mí son como dos caminos que a veces se encuentran y a veces, muchas veces no. Y también depende de la disciplina en la que tú estés, ¿sí? Sí. Porque sí me parecería, cuando yo vi administración me parecía terrible esos textos. Sí. Sí, por ejemplo, en la didáctica, en la profesión de uno era muy chévere, porque era más la parte de historietas, de ilustraciones y eso, entonces era como muy divertido eso. Pero ya cuando hay profesiones así como el derecho, la administración, es difícil. La biología. Sí, claro. Incluso La ingeniería, por ejemplo. Ingeniería. No, pero fíjense A que ver, nosotros tú, tenemos una Fernando, experiencia. ¿te pareció? Yo inicialmente en la ingeniería leía y a mí lo que no estaba puesto en fórmulas matemáticas no me interesaba. No me ¿sí? interesaba. Era una deformación que me habían hecho a mí mis profesores tremenda. O sea, no me hablaban sino de tema específico. Pero cuando empecé a trabajar con temas de diseño y cosas así, empecé a conocer profesores que se pusieron a hablar sobre la historia de las profesiones, cómo se fueron desarrollando los oficios y cómo eran relacionados con toda la sociedad, cómo se relacionaban con los que estaban cerca de ellos y cómo ellos iban satisfaciendo sus necesidades, ¿no? Las necesidades sociales. Y se fue viendo toda la evolución de la ingeniería. Ahí eso como que me empezó a llenar un poco más y acercarme más a mi ingeniería y decirle, la ingeniería no es solamente las fórmulas matemáticas, son otras cosas. Entonces piensa uno que a veces es un problema de los maestros que no llevan a la gente, no hacen que la gente logre cogerle ese amor a la lectura. No hacer de la lectura algo tan utilitario, porque es que en la universidad es utilitaria, ¿no? Yo estudio esto porque voy a hacer esto. Si no voy a hacerlo en el desempeño de profesión, ¿para qué lo estudio? ¿Cierto? Entonces, no es como muy integral la formación. Entonces, podría uno decir que No.
también para las personas con discapacidad tendríamos esas dificultades, ¿no? Que a los cuidadores y a los maestros, porque ellos también tuvieron maestros, ¿sí? Tendrían que prepararlos mucho, mucho más que para personas que no tengan estas dificultades, ¿no? Entonces el maestro de unos muchachos con dificultades lectoras deben prepararse muchísimo más. No sé qué opinan ustedes. Y por eso es tan importante ahorita en la inclusión educativa, por ejemplo, ver los intereses y las habilidades que tienen esas personas para que se pueda enfocar por un tema adecuado y que le coja amor a la lectura, por ejemplo. Entonces, volvemos al punto. Es importante que los profesores empiecen a ver los intereses de cada uno de los alumnos y en inclusión educativa, pues aún más. Muy bien, muy bien. Margarita, Esto es ¿tenías algo? inclusión visual. ¿No? Sí. Visual. Pero genial, genial que esté interesado en el tema. Aquí, ¿perdón? No, estábamos hablando aquí de Ah, de esa Sigan, entrada del hermano de Margarita en cámara. ok. ¿Qué decías, Alex? No, que tenemos una pregunta también aquí por el chat. De acuerdo a la experiencia que ustedes han tenido con sus hermanos, las personas, ¿ustedes creen que a ellos les interesaría leer crónicas, noticias, reportajes o algunos otros asuntos no literarios? Aquí está contestando mi hermano que sí. A ver, yo tengo una experiencia personal al respecto. El año pasado mi mamá fue diagnosticada con cáncer. Era muy difícil explicarle a mi hermano cómo se desarrolla un paciente durante la quimioterapia sin volverse uno cantaletoso, sin decirle no hagas ruido, quédate callado, no te muevas fuerte, no vayas a cocinar a tal hora. Entonces, la manera como me pareció más sencillo fue Daniel Coronel había hecho una crónica sobre el cáncer de su hija. Entonces, yo le entregué a mi hermano el artículo y le dije, léelo, porque él explicaba muy bien lo que es la hiperacusia, no sé cuántas, en un texto muy sentido, pues como un papá que vivió, su hija vivió ese proceso. Y entonces fue una manera en que mi hermano pudo dimensionar lo que se venía sin estar uno con la cantaleta, oye, que por favor, que cierres la puerta con cuidado, que no abras un cajón, que no pongas los cubiertos, que no sé. Entonces a él le interesó mucho y lo comprendió. ¿Ustedes creen que si existiera un periódico escrito en lectura fácil, ellos se interesarían por el periódico? ¿O se están interesando en este momento por el periódico? Andrés dice que no, él está ahí de aquí integrado. Las noticias de Colombia los perturban mucho. Yo no sé, Fabiola y Fernanda, es muy perturbador para ellos. Ver un noticiario es la bomba atómica para mi hermano. Pero, por ejemplo, para Adriana ve todas las noches el noticiero. Para ella ¿sí? sería muy, sí. Y me cuenta las noticias. Ella, si yo no las estoy viendo, ella me las cuenta. Y al pie de la letra. Entonces, yo pensaría que de pronto si un periódico estuviera en lectura fácil sería muy chévere. Sería muy interesante y yo creo que Adriana lo leería porque ella ve noticias. Wow. No, mi hermano en cambio lo perturba. El noticiero, pues bien tarde, el noticiero de bien tarde, pero o el de las 7. Y sí, está enterada de todo lo que sucede en el país, en los otros países, entonces creo que sí le interesaría el periódico. Bueno, Fabiola, ¿tú qué opinas? A Richitar no, él es una persona muy nerviosa y todas las cosas que suceden lo afectan. Yo creo que no, que él por ahí, eso de noticias y eso, no. Y lógico, Adriana sufre, no, de pronto las cuenta un poco angustiada, pero pues también es interesante que vivan una realidad, ¿no? Que estén en la realidad de lo que se vive, ¿sí? Eso también los hace mucho más que estén en la realidad.
Bueno, muchas gracias. Yo creo que se me perdió una observación que hacían aquí por el chat. Perdón, a ver si la alcanzo. Yo sé cuál es, Fer. Sí, ¿cuál es? Sí, estoy chismosa. Qué tan interesante, o que para las personas mayores, para las personas de la tercera edad, cómo sería el tema de la lectura fácil. Y yo pienso que hubiese sido una maravilla para mi mamita en sus últimos años, que estuvo enfermita, muy quietita, muy en su cuarto, con su oxígeno. Yo creo que hubiese sido bueno, porque nunca fue una gran lectora, pero imagínense si hubiese tenido lectura fácil. Claro, claro. Mi suegra, por ejemplo, está leyendo en lectura fácil. Fernanda. Es que hay una experiencia muy bonita cuando hicimos la convención. Paralelamente, el Ministerio de Educación nos hizo hacer un audio en lectura fácil. Y creo que eso es una herramienta muy importante para la tercera edad, porque pues la visión a veces ya está muy bajita. Entonces creo que el audio con lectura fácil sería muy chévere. Lecturas y en audio. En audio, como una Para, especie de audiolibro en... exactamente, en lectura fácil. ¡Wow! Eso sería una nota. Eso lo Sería hicimos muy con bueno. la convención. El audio y la lectura fácil ya en el texto. Bueno, como se nos acabó ya el tiempo de este segmento, entonces yo quiero, bueno, hacer un comentario final antes de que Alex nos haga unas pequeñas conclusiones de todo lo que hemos charlado, pero llamando la atención sobre esto de los audios en lectura fácil. Yo creo que los cuidadores también deberían aprender las técnicas de lectura fácil, porque muchas veces si uno a sus hijos les dice cosas y no lo entienden, a veces no hacen lo que uno les dice porque no lo entendieron. Entonces, una persona con dificultades un poco para comprender, es mejor hablarle en lenguaje sencillo. Entonces, esas técnicas también se pueden utilizar cuando se está hablando. Entonces, yo creo que sería muy interesante que las cuidadoras, los familiares, hicieran algún curso de lectura fácil, no pensando en que van a adaptar textos a lectura fácil o que van a escribir, sino para mejorar su forma de comunicación con sus familiares. Bueno, entonces, Alex, te dejo la palabra para que nos hagas ya como un recuento y nos despidamos de nuestra audiencia. Sí, bueno, entonces, nada, pues acá, digamos, antes que nada, pues agradecerles a nuestras invitadas por sus opiniones y por supuesto por sus aportes, porque digamos que con esos aportes, digamos, esta carrera, este objetivo que tenemos, que es democratizar la lectura, haciéndola accesible a todas las personas, haciendo accesibles, digamos, los diferentes contenidos, temas, etcétera. Pues nada, es muy nutritivo, digamos, un encuentro con personas que trabajan en el terreno concreto, en el día a día y de la forma y que nos ayudan a encontrar los caminos y las herramientas para que podamos cumplir como este objetivo. En conclusión, pues nada, se enriquece, digamos, se enriquece bastante con estos testimonios, con estas personas que nos acompañaron hoy en este live a través de la página de Asociación Palabras Claras y de Trata de Letras Editorial. Pues nada, por último es como invitarlos a que conozcan, digamos, las diferentes opciones del catálogo que APC en alianza estratégica con Trata de Letras tiene para las personas que están interesadas en el acceso a la lectura fácil. La lectura fácil, digamos, ha venido trabajando desde el año 68 esta metodología y a lo largo de su proceso, digamos, ha evolucionado en diferentes formas. Y pues bueno, traen, en la actualidad existen muchos títulos, casi todos ellos, como les decía, son obras clásicas adaptadas. Y entonces, pues, quisiéramos
compartirles a ustedes la posibilidad de acceder a esos textos que están ya publicados y que están, digamos, que están a la mano, digamos, que están para ofrecer. Son varios títulos, si no estoy mal, está entre ellos las obras de Julio Verne, algunas de ellas, algunas obras de Mark Twain, algunas obras muy clásicas de este corte clásico. Y pues nada, invitarlos a que se acerquen a estos textos, a estos textos que son herramientas para que ustedes pueden usar en el trabajo diario, en crear ese espacio de lectura, como hablábamos ahorita, un poco el ritual, el hábito de la lectura y hacer de la lectura con las personas que ustedes están un ejercicio de juego y diversión y disfrute, porque finalmente creo que ese es uno de los objetivos. Y también, por supuesto, hay otros textos que ustedes pueden encontrar en clave de lectura fácil para labores mucho más cotidianas, digamos, mucho más específicas, que tienen que ver con temas muy concretos de la vida diaria. Entonces, nada, invitarlos a que conozcan ese catálogo. Nosotros vamos a publicar en nuestra página de Facebook, en la de Asociación Palabras Claras y de Trata de Letras, los textos, un catálogo de textos, y ahí pueden encontrar nuestros contactos para las personas que estén interesadas en adquirirlos. Nada, creo que eso es todo por esta noche. Muchas gracias, Fernanda, muchas gracias, Fabiola, muchas gracias, María Margarita, y pues Fernando, muchas gracias, y no sé si quieras agregar algo más. Sí, yo ya mientras ustedes hablaban logré encontrar el chat que quería leer. Es de Carmen Yolanda Rivera Acevedo. Dice: muy interesante conversación, muy importante que se aborden estos temas y que se exploren las necesidades de esta población con limitaciones lectoras. Ojalá en las bibliotecas públicas se llegue a ofrecer alternativas para ellos. Entonces, bueno, ojalá esto fuera oído en las bibliotecas públicas, porque creo que es la forma, de hecho, es la batalla que debemos dar muy fuertemente ahora, y es que en las bibliotecas públicas se encuentren libros en lectura fácil y se puedan diseñar espacios para que las personas con dificultades lectoras puedan ir allá y los vayan orientando un poco hacia la lectura. No es una tarea fácil, pero yo creo que se podría hacer, y en muchos países se está haciendo. Me imagino que Margarita, bueno, en esa época no lo conocía, pero en Suecia es uno de los países que más desarrollados están en este tema, y allá se encuentra facilísimo. En España también se encuentra un catálogo completo en todas las bibliotecas de España. O sea, ya creo que no hay biblioteca de España donde no haya libros de lectura fácil. Y aquí creo que no tenemos ninguna. En algunas hemos regalado el libro editado por nosotros, pero quién sabe si ya lo hayan puesto en el catálogo o todavía estén en labores administrativas. Bueno, esos vainazos a veces es bueno echarlos para los que nos estén oyendo. Bueno, muchísimas gracias entonces. Muchísimas gracias. Los esperamos entonces en nuestra segunda charla. Al final, ahorita en este momento, va a quedar un rato en pantalla. Ahí nos están mostrando, creo que lo alcanzan a ver ustedes, unas carátulas de unos libros. El primero, el que está enfrente, es el libro de Amores y Mujeres en la Independencia, y detrás tenemos a Drácula. Uy, yo le regalaría ese a mi hermano. Para él hay uno de una santa, ¿cómo es? Santa Teresa de Jesús. Hay uno en lectura fácil, no sé si lo tengamos aquí en Colombia, pero nosotros tenemos uno para el uso nuestro, pero no sé si haya en stock, pero ese sería para él interesantísimo. Ya está hecho y está perfecto. Bueno, entonces muchísimas gracias a las tres. Pasamos un rato muy agradable, conversamos de una manera muy interesante. Esperemos que... sí. No, qué pena. Que quería también aprovechar el momento para invitarlos a la siguiente charla, ¿no? Vamos a tener, estos son unos encuentros que vamos a hacer periódicamente, mensualmente. Vamos a hacer uno y vamos a tocar como diferentes ángulos de la lectura fácil.
O sea, este es un tema que tiene muchas aristas y que tiene muchos puntos de vista. Vamos a tener un conversatorio también con autores, con escritores, en este ciclo. Entonces también como aprovechar a las personas que están conectadas en este momento, invitar por supuesto a nuestras invitadas de hoy a que participen y a que estén conectadas en este ciclo que continúa. Listos, entonces charlaremos. Sí, Fernanda. Y que sí estaremos conectadas. Claro, y les estaremos llamando lista por el chat. Para que pregunten harto, para que pregunten harto. Vamos a hablar con promotores de lectura, con maestros, porque también hay que hacer que los maestros se metan en el cuento. Y el otro tema es con los escritores que nos hablaba Alex, porque también es difícil que un escritor se ponga a escribir en lectura fácil, porque es limitarle, es darle que limite sus herramientas para crear, pero creo que es un reto grande. Es un tema bien interesante, digamos, yo soy escritor y dramaturgo y digamos que es interesante generar un puente de comunicación con los autores. Digamos que de entrada muchas veces el autor no tiene muy claro cuál es el tema y cuál es el objetivo, sobre todo de la lectura fácil. Y digamos que cuando uno lo comenta abiertamente entre escritores, pues no es a veces muy bien recibido, pero cuando se conoce, digamos, el fondo, el objetivo final, digamos, de este tipo, de esta metodología, pues ahí los autores empiezan a interesarse. Es algo que he podido comprobar. ¿Perdón? Bueno, entonces creo que hemos llegado al final. No sé chao, si... Andrés, te esperamos en la próxima charla también. Drácula, ven, de una se enganchó con Drácula. Ahí está Drácula. Ahí no, yo es con el conde ese, el de la venganza final, ¿cómo es que se llama? El conde... Bueno, muchas gracias, Fernando y Lola. Aprendí mucho de ustedes, Fernando y Silvia. Muchas gracias por este espacio. Creo que se crea una red de contactos muy importante para que entre todas nos nutramos. Muy lindo. Aquí los deseados, las mujeres. Entonces les recordamos que, hasta luego, que estén bien. Entonces les recordamos que nuestro catálogo queda a disposición en la página de APC y de Trata de Letras. Son 13 títulos y pueden contactarnos por ahí. Ahí quedan todos los datos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches. Chao. Chao, hasta luego, que estén bien. Chao, gracias por todo.